Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, Ocupas, el delito que no se puede nombrar. Como si el año 2020 se negara a dejar de escupirnos su pútrido magma desde los interiores oscuros, en Argentina tenemos una multitudinaria ola de usurpaciones de propiedades y tierras como no se ha visto en décadas. Entre los corrillos del punterismo político, ya es Vox Populi que las tomas son de new saqueos, vale decir, la versión moderna de la explosión de la conflictividad social que alcanzó su cúspide en la crisis del 2001 y que se manifiesta recurrentemente cuando las frágiles redes de contención de nuestra creciente pobreza se rompen. Las tomas, como los saqueos, son delitos que tienen el mal de Voldemort. Como el villano de la saga de Harry Potter, son cosas que no se deben nombrar, en función del efecto contagio, de la naturaleza de las mismas en relación a que participan familias, niños, y porque se desbordan con mucha facilidad. También tienen en común que son un imán para la prensa y acá no hay pauta que valga. Ningún noticiero se resiste a estos espectáculos. Negar la coordinación de estas acciones es ingenuo, pero la suma de condiciones favorables a las tomas también ha dejado la mesa servida. Después de todo, ningún fenómeno social es de generación espontánea y tal vez debamos revisar por qué aplica tanto a nuestro país aquel dicho de levantamos tronos a las premisas y cadalzos a las consecuencias. Del lado de las premisas entronizadas, la exaltación del fenómeno ocupa vive su momento de oro en el ideario del socialismo del siglo XXI. Se trata de un fenómeno que permite amuchar distintos colectivos identitarios victimizados: el indigenismo, el pobrismo, la inmigración. Un combo marketinero que deja de lado el hecho de que la inmensa mayoría de los pobres y de los inmigrantes ni quieren ser representados por estos colectivos ni recurren al delito para escapar de la precariedad habitacional. Pero sabemos que el tema no se trata de datos sino de relato y que el único interés de los gestores de la pobreza reside en su crecimiento, el de la pobreza, claro, cosa para el que han demostrado ser muy exitosos. En efecto, se trata de maquillar un movimiento basado en la violación de la propiedad en un modelo idílico de solidaridad social. Para esto, tanto en los casos de las villas, de las casas tomadas, de las usurpaciones de terrenos fiscales y de los asaltos e incendios de movimientos indigenistas en el sur, la constante será ponerle rostro a los usurpadores, ahondar en su historia personal y generar la esperanza en un proyecto de mundo feliz, sin conflictos ni egoísmo, en donde el único mal vendrá del lado de quienes se opongan a la utopía ocupa. Pero nunca en la historia de la humanidad los débiles han salido beneficiados del caos y la arbitrariedad. El crecimiento exponencial de las villas de emergencia, asentamientos precarizados o el eufemismo de moda que usemos para describir la miseria habitacional es claro ejemplo de que promover estos movimientos es promover la decadencia de quienes allí viven. ¿Por qué persistimos en el fracaso entonces? Quienes usan las tomas para apalancar su carrera política suelen decir que las ocupaciones se establecen sobre bienes fiscales, o sea, bienes que son del Estado. Porque parece que lo que es del Estado no es de nadie y el gobernante de turno tiene la varita mágica de regalarlo generosamente cuando se le cante. Pero esto no es cierto. Se ocupa todo lo que se puede, incluidas casitas de fin de semana, departamentos en edificios, locales, terrenos privados y obviamente terrenos fiscales. Cuanto más valiosos estratégicamente, mejor. Este fenómeno sigue creciendo y los voceros dicen estar denunciando la injusticia social del capitalismo sobre el uso del suelo. Tergiversan el derecho a disfrutar de una vivienda digna con la obligación del Estado o la sociedad a proveerla. Pero tergiversan algo mucho más profundo y grave. Tergiversan las reglas del juego. Dicho en otras palabras, el imperio de la ley. El imperio de la ley, el famoso Rule of Law, es un logro cívico cuya finalidad es la protección del débil frente al avasallamiento. Tiene 4 principios. El primero es el principio de generalidad, que dice que la ley debe ser neutral y no se debe saber de antemano a quién va a afectar. El segundo principio es el de igualdad,
que dice que todos somos iguales ante la ley sin que se tome en consideración ninguna circunstancia personal. El tercer principio es el de certeza, que dice que las leyes deben permanecer a lo largo del tiempo para que sean conocidas e interiorizadas. Y el cuarto principio, muy importante, es el que dice que si la acción de gobierno afecta los derechos fundamentales de una persona, incluida su propiedad, esta persona tiene derecho de someter la acción del gobierno a juicio. Bueno, en Argentina, el imperio de la ley es la verdadera utopía. Nadie respeta las reglas del juego, y el producto de esto es la aberrante cantidad de pobres e indigentes usados como moneda de cambio, sin esperanza y sin futuro. Dependen de los poderosos porque rompimos todas las reglas, y acá la milonga ya no es la economía menguante, sino las alteraciones a todos los principios del imperio de la ley. Porque adulteramos el principio de generalidad con leyes y decretos pensados para favorecer intereses temporales o partidistas, o peor, para tomar revanchas personales. Porque adulteramos el principio de igualdad con todo tipo de discriminaciones positivas, incluso basadas en arbitrariedades como el objeto del deseo sexual de los beneficiados, regulaciones injustas para el que se esfuerza, generando anomia en el resto. Adulteramos el principio de certeza y resulta que lo que hoy es válido, mañana será ilegal. Tenemos leyes que juran que no se hará lo que en el cortísimo plazo se termina realizando. Somos los paladines de la inseguridad jurídica. Cuarto, y adulteramos claramente el principio de que la acción del gobierno es judicializable y penable. Acá desde el gobierno se puede hacer cualquier cosa y nadie va preso. No hay nada que se pueda hacer por los necesitados si no los ampara la ley. La hipocresía social puede ensalzar al ocupa si lo tiene lejos, pero nadie quiere convivir ni de cerca con asentamientos, villas o tomas. Es un estigma la villa, y no se supera el infortunio promoviendo el gueto. El engaño de la usurpación no se ve en lo que dicen, sino en lo que hacen. No es verdad que las villas se rehabiliten, ni es cierto que con la estabilización de la ocupación de viviendas se revaloricen. Basta una brevísima inspección para ver que las urbanizaciones y los asentamientos se degradan. La asistencia para pagar servicios queda como norma. La dependencia se enquista. Y a posteriori se establecen escuelas y oficinas institucionales dentro de los asentamientos, como un servicio más del Estado, se dice. Pero esto elimina cualquier oportunidad de salir, y la intervención del Estado termina convirtiendo por las buenas a ese lugar en un gueto. Todo esto no promueve el crecimiento ni promueve la diversidad social. Es una mentira grande como un zapallo. Sin una salida judicial y con la pasividad de los gobiernos se están consolidando las tomas en todo el país. En las redes sociales se ofrecen lotes garantizados por la palabra santa de los punteros, que explican a su carne de cañón que los inmuebles al pasar 20 días de la usurpación ya están ganados. Las complicidades de esta faena son una telaraña imposible. Narcos, punteros políticos, fuerzas de seguridad, funcionarios municipales, funcionarios judiciales, parientes de los políticos. La burocracia oficial tampoco se queda atrás, ¿eh? Hay departamentos nacionales, locales e internacionales dedicados al hábitat. Establecen el diálogo con los ocupantes, pero todos sabemos quiénes son los que a la postre van a ser designados para negociar. Quienes avalan las tomas dicen a los medios que lo hacen para emparchar lo que ellos llaman fallos del mercado, producidos porque las personas, por culpa del capitalismo, cuando no actúan como preveían sus utopías. Cosa que ocurre siempre porque nadie sabe nunca cómo van a actuar las personas. Los políticos hacen como que ellos sí saben y diseñan una regulación estatal para un mundo perfecto, justo, equitativo, igualitario, solidario, ecológico y sostenible. ¿Cómo pueden los defensores de las tomas y de las usurpaciones, avaladas desde el poder político, decir que estos movimientos van a suprimir los efectos negativos del egoísmo de los hombres, ignorando que los usurpadores, sus líderes, los políticos y los funcionarios son también humanos? Por tanto, también están expuestos a las mismas debilidades del mercado. Existen dos mitos constructivos del arquetipo del relato ocupa. Uno es la pretensión de espontaneidad de estos movimientos, y el otro es que se presenta la vivienda como un bien que abunda
y que es escatimado por algún tipo de maldad intrínseca. Sin embargo, en las usurpaciones, el desamparado es un engranaje más y ni siquiera es el más importante. Es fungible, vale el tiempo que sirva como escudo. Para evitar la flagrancia, lo levantan a la madrugada, abuelos, niños, mascotas, todo arriba de un camión desvencijado y a las apuradas. A veces se les proveen carpas y materiales para el precario loteo, pero si no, van a servir chapas, estacas o lonas. Cuando llega la policía es tarde. Los ocupas tienen órdenes de no moverse. Esto a cambio de los trueques más diversos. Pueden ser bolsas de comida, planes, celulares, cualquier cosa. Una vez que interviene un organismo estatal, empieza a girar la rueda y ya está. Entran los negociadores de su miseria. Si tienen suerte, van a recibir unos metros cuadrados muy pequeños. Si no, tal vez una pequeña paga y a moverse de nuevo a la zona de origen. A la ambigüedad que nace de la falta de ley le crecen un sinfín de exóticas normas. Ejemplo de esto es la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que obliga, por ejemplo, a que se llegue a soluciones amistosas con los ocupas. Y para mayor abundamiento está la Ley Provincial 15.172 de este año, que prohíbe toda ejecución que afecta a la pluralidad de familias y que pueda producir un mayor número de personas en situación de calle, se encuentren o no en un barrio popular. O sea, el aparato judicial al servicio de las tomas, al servicio de la barbarie. ¿Cuáles son los alcances de este amparo a la usurpación? A ver, si no se puede actuar legalmente, nada va a impedir que los nuevos usurpadores usurpen a los que ya usurparon y se generen así capas geológicas de usurpaciones. ¿Cómo se desarma eso? No es tan difícil de imaginar la respuesta. Es la ley del más fuerte. Pierde el débil. Volvemos al valor del imperio de la ley. La fe en la autoridad nos da la ilusión de seguridad y nos libera de las decisiones difíciles. Pero un sobrio análisis muestra que el proceso político ha degenerado en caos. Ahora, las estructuras políticas más expuestas al territorio tienen miedo, están en pánico. El gobierno refuerza la seguridad, vaya uno a saber cómo, y duda de todo. Se denuncian golpes, se sobreactúan gestos adustos. Hace exactamente 20 años, por el canal estatal nacional 7, se emitía el primer capítulo de la serie de culto Ocupas. Y aún hoy, en YouTube, las vistas no paran de crecer. La historia contaba el desalojo de una casona del centro porteño en el que vivían ilegalmente varias personas. De ahí en más se sucedían las desventuras de los protagonistas alrededor de su miseria habitacional y de los abismos de la marginalidad. La pieza artística fue, por cierto, multipremiada. 20 años de estetización y glorificación del pobrismo. Una frivolidad que se pueden permitir los que promueven las tomas, porque no son los que están obligados a sentarse bajo un pedazo de nylon a la espera de que negocien con su pellejo. Las tomas están plasmando una batalla interna. Las chozas son el campo de Marte. Ocupar es usurpar, y usurpar es delito, aunque algún vivo diga lo contrario. En la Argentina, a veces, hay que explicar lo obvio. Para escuchar las editoriales del domingo, suscríbete, compartilo, me gustealo y nos vemos en la próxima. Gran abrazo.